Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Daniel Gambarte y viene a compartir la charla titulada Acontecimientos que se repiten y vivencias inconscientes. Daniel Gambarte estudió Ciencias de la Información y luego cursó varias disciplinas como la hipnosis ericksoniana, medicina china, interpretación de las letras, simbolismos del lenguaje corporal y PNL. Daniel Gambarte es el director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, es profesor, instructor y formador de los seminarios de formación terapéutica en Argentina. Es autor, creador y precursor de los eventos con concurrencia masiva a las descodificaciones en vivo y precursor en la difusión y enseñanza de la metodología de la biodescodificación en Latinoamérica. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar a una más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. También puedes encontrar estos canales en YouTube. No olvides dar a me gusta y comentar este vídeo para ayudarnos. También recuerda, importante, para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar ya, sin más, paso a nuestro invitado Daniel Gambarte y su conferencia Acontecimientos que se repiten y vivencias inconscientes. Pues Daniel, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí estamos listos ya para la conferencia, ¿eh? Pues Daniel, cuando quieras, vas a ir a una conferencia genial. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Un saludo a todos los españoles y, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando en este momento a través de Mindalia Televisión. Como siempre, el saludo a todos los seguidores aquí en YouTube, en la plataforma de Mindalia. Por supuesto, a toda la gente del Instituto Argentino, a aquellos que nos representan, a mis alumnos y a todos los entusiastas. Y, por supuesto, a todos los argentinos y un cálido saludo también a todos aquellos que están entusiasmados con el partido de Argentina que se está disputando en este momento de fútbol. Acontecimientos que son de alguna manera preparados en forma consciente, ¿no? Porque se repiten cada 4 años. Y hablando sobre los acontecimientos que se repiten, es muy importante tener en cuenta y tener en conocimiento aquellas cosas inconscientes que de alguna manera se van manifestando de una manera sincrónica en nuestras vidas. Es el tema del cual vamos a hablar hoy, aquí en Mindalia, sobre las vivencias inconscientes que hacen que se repitan los acontecimientos, que hacen que se repitan estos ciclos que se van conformando y se van concatenando en la vida del individuo en la medida que va transitando por las experiencias emocionales en la vida de cada individuo. Lo que yo les propongo hoy es, invitarlos a que ustedes reciban una información, un conocimiento que está basado en mi propia experiencia. Las experiencias que he tenido hasta ahora en las consultas de biodescodificación. Y, por supuesto, también en mi propia experiencia. Estoy hablando de aquellas cosas que me pasan a mí, y particularmente hablo de aquellas experiencias personales también, que hacen que yo pueda, de alguna manera, compartir con ustedes las vivencias también, que son personales. Cosas que tengo para decir, por supuesto, en relación con las cosas que me han pasado a mí, en relación con las vivencias inconscientes que hacen o que determinan que se repitan los acontecimientos. Es importante, yo lo he visto en cada consulta, que para mí, por supuesto, es un seminario cada consulta de biodescodificación,
suelo usar una herramienta que es bastante útil al momento de la toma de conciencia, y es precisamente el hecho de descubrir cuál es este juego. Este juego que hace nuestro subconsciente al momento de experimentar las emociones. Este juego que a veces es difícil de poder entender y de comprender. Generalmente el ser humano no toma conciencia de cuál es el motivo, el por qué y el para qué se repiten estos acontecimientos. Cuando menciono la palabra acontecimiento, me refiero a aquellas cosas que nos suceden y no que suceden o que básicamente nos suceden, sino que las cosas que creemos que nos suceden desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia no nos suceden, sino que nosotros con nuestras emociones sucedemos a las cosas. Ahora yo les cuento esto y todo lo que yo les puedo compartir en este momento tiene que ver con mi percepción. Por supuesto es mi punto de vista, la forma de percibir que tengo los acontecimientos, de acuerdo por supuesto a mis creencias. Tengo en claro de que los seres humanos funcionamos en base a las creencias y a las convicciones. Y en base a esas creencias determinamos los hechos en la manera en que lo vamos percibiendo, de acuerdo a nuestras programaciones. Cuando digo programaciones, me refiero a estos engramas que están en nuestro subconsciente y que determinan prácticamente el instante siguiente, aquellas cosas que vamos a vivir, aquellas cosas que vamos a experimentar. Yo digo que en la consulta, cuando viene una persona a atenderse, no tiene dimensión, es decir, no tiene, digamos, mucha información a mano. Por lo menos no cuenta con información, según lo que yo observo, cuando una persona viene a la consulta, no cuenta con una información consciente sobre los hechos y los acontecimientos. Es muy difícil, muchas veces, darse cuenta cuál es el juego de nuestro subconsciente al momento de vivir experiencias emocionales que nos hacen sufrir, hechos que suceden y que suceden, por supuesto, más allá de nuestras razones. Es importante que podamos comprender que las cosas que creemos que nos suceden no nos suceden, sino que nosotros sucedemos a las cosas a través de nuestras emociones. Cuando yo digo emoción, me estoy refiriendo a una energía en movimiento, que seguramente ustedes tendrán algún conocimiento con respecto al tema de las emociones. Yo digo que las emociones son energías en movimiento y gracias a la emoción es que nosotros podemos conectarnos. Gracias a la emoción nosotros podemos experimentar nuestros sentidos. Podemos experimentar nuestros sentidos a través de nuestras emociones. Las emociones serían entonces los que nos anclan a aquellas cosas que existen y que son materiales y que podemos percibirlas como materia. Claro que si entramos en un mundo cuántico nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no comprendemos porque quizás son un tanto complejas y sofisticadas al momento de poder dislucidar esos detalles que a veces nos pueden llegar a confundir porque no estamos quizás preparados conscientemente para poder recibir esa información y esos conocimientos. Y es entonces que por ahí nos estresamos un poco porque sentimos que no contamos con esa capacidad de poder observar aquellas cosas que otros sí pueden observar. Por eso les digo que esto tiene que ver un poco con mi experiencia en las consultas. Yo he observado en las consultas, a través de las experiencias que nos cuentan los consultantes, que hay un sistema de repetición. Evidentemente hay un sistema que es insospechado para nosotros, que no sabemos cómo funciona, algo que se repite una y otra vez. Las emociones se repiten al mismo tiempo que los acontecimientos, al mismo tiempo que las circunstancias,
al mismo tiempo que las fechas, al mismo tiempo que las horas, los minutos y los segundos. Es decir, que digamos que nuestro subconsciente se vale de todas aquellas cosas que son simbólicas, como por ejemplo los números, como por ejemplo la geometría. Nuestro consciente se desplaza a través de esta simbología y en base a ese desplazamiento determina o codifica emociones. Las tiene en un archivo temporario y prevalecen ahí durante un buen tiempo hasta que alguien las pueda observar con la conciencia. Acontecimientos, experiencias emocionales que están grabadas en otro subconsciente, que están codificadas. Generalmente las codificaciones se hacen a través de nuestro lenguaje, a través de la palabra. Con la palabra codificamos. La palabra tiene una cierta vibración. A veces nosotros no conocemos etimológicamente cuál es el origen conflictivo de cada palabra. Digo conflictivo porque ciertas palabras en su origen llevan una experiencia vivida en cada palabra que mencionamos. Cada palabra que mencionamos está de alguna manera está unida, es decir, está compuesta. Mencionamos ciertas palabras que están compuestas, pero no sabemos etimológicamente lo que significa en la mayoría de los casos, y al mismo tiempo tampoco sabemos cuál es el origen, qué hay detrás de esa palabra. Y sin embargo, mencionamos ciertas palabras, como si fueran nuestras. En la mayoría de los casos, mencionamos, decimos frases, manifestamos ciertos argumentos, decimos incluso manifestamos ciertas frases que son ya conocidas y que parten básicamente de una programación social, colectiva. Es decir, estamos acostumbrados a manejarnos con un cierto lenguaje ya establecido, es un lenguaje ya programado ancestralmente. No podemos tomar conciencia en el momento que estamos hablando o diciendo algo, no solemos observar ni escuchar lo que decimos, precisamente porque es algo que se va dando de una manera espontánea. Surgen las palabras, surgen las frases en momentos en que experimentamos precisamente las emociones. Ahí es cuando le ponemos un lenguaje o le ponemos una palabra, calificamos a la situación para poder bajar un estrés. Y es lo que hacemos frecuentemente cuando ocurren estos acontecimientos, que muchos de ellos son acontecimientos que rechazamos, que no queremos que sucedan, pero en el fondo siguen sucediendo. Estamos muy atentos a aquellas cosas que van a suceder, incluso le damos mucha energía a los pensamientos. Ponemos demasiada energía en aquellas cosas que creemos que van a pasar y le estamos dando un cierto poder a un pensamiento, y ese pensamiento tiene que ver con un acontecimiento que todavía no pasó, pero que ya el pensamiento en sí tiene un peso, tiene una vivencia, y hace que por ley de atracción terminemos creando esa realidad que en el fondo rechazamos. Quizás sea un poco complejo lo que estoy explicando en este momento. Voy a tratar de explicarlo de una manera más sencilla. Cuando una persona viene a la consulta o viene a verme, vemos estos ciclos biológicos celulares memorizados. Estos ciclos biológicos celulares memorizados, que tienen una influencia importantísima en la vida de cada quien, es un concepto de Mark Frechet. Lo que nos proponía Mark Frechet es que tomemos conciencia sobre estos ciclos que se repiten en la vida de cada individuo. Estos ciclos se van repitiendo en la medida que exista la necesidad de que se repitan. Decimos que todo tiene un proyecto sentido. Los objetos tienen un sentido por el cual fueron creados. La enfermedad tiene un sentido por el cual fue creada. La curación tiene un sentido por el cual fue creada. Es decir, que nosotros también tenemos un sentido por el cual fuimos creados. Todos tenemos un sentido
y ejecutamos ese sentido. Cada cosa creada tiene un sentido y obviamente los acontecimientos también tienen un sentido. Hay una necesidad en relación con los acontecimientos. Se necesita que ocurran ciertas cosas y es por eso que las cosas ocurren. Porque simplemente hay una necesidad de que se reproduzcan ciertos acontecimientos. Se le da un sentido, finalmente, a aquellas cosas que pasan, y cuando descubrimos cuál es ese sentido, obviamente tomamos conciencia, nos liberamos, básicamente porque comprendemos cómo es el juego, pero básicamente cuando descubrimos en la consulta, cuando descubrimos este juego, que a veces puede resultar un tanto perverso el juego de nuestro subconsciente, porque pareciera ser que hace las cosas a propósito. Nosotros en la consulta, cuando hablamos con el consultante, vemos que hay un patrón que se repite, vemos que este patrón es absolutamente inconsciente. Cuando veo a una persona en la consulta, trato de brindarle estas herramientas para que empiece a aplicarlas, a estas herramientas en su vida. Y cuando le proporcionamos estas herramientas que abren la conciencia, estos acontecimientos dejan de suceder. Es como que si se rompe el hechizo cuando uno puede observar aquellas cosas que no observaba. Yo digo que el juego está precisamente en comenzar a observar lo que nadie observa. Los acontecimientos que se van repitiendo tienen un sentido por el cual se repiten. Claro que sí. Cuando vivimos experiencias de estrés emocional, algo sucede en la biología. Se produce una ruptura de nuestro campo magnético. Codificamos las palabras, el lenguaje, y a partir de codificar ese lenguaje y esa palabra, nuestro subconsciente acomoda, se las ingenia para crear un ambiente exclusivo, para que podamos vivir aquellas cosas que nos han provocado estrés. Digo que cuando nosotros vivimos situaciones de estrés emocional, solemos pedirle al universo cosas en momentos en que estamos sufriendo, en el momento en que estamos atravesando por una situación inusual en otras vidas, que son significativas, por supuesto, desde el punto de vista emocional, porque no suceden todos los días. Suceden cada tanto. Se repiten esas emociones cada tanto. Incluso se pueden repetir de 7 en 7 años, de 14 en 14, de 25 en 25, de 30 en 30. Por supuesto, no observamos esos detalles porque estamos sujetos a la supervivencia y eso hace que no podamos observar conscientemente esos hechos que nos suceden, y en el momento que nos suceden no podemos observarlos conscientemente. Precisamente porque hay algo que va mucho más allá de nuestra conciencia y es esa cosa que nos asalta a veces en forma desprevenida. Precisamente yo digo que ahí está el juego, que uno crea su propia realidad en base a la codificación que uno tiene en su subconsciente, y eso se hace a través de la palabra, a través del lenguaje, se hace a través de una situación que generalmente es inusual en la vida de cada uno. Solemos codificar en forma constante la palabra y el lenguaje. Y claro, como no sabemos cómo suceden las cosas más allá de nuestra razón, no podemos observarlas porque nuestro campo de conciencia es totalmente limitado. Estamos sujetos a la supervivencia y eso hace que no tengamos la posibilidad de poder observar con atención aquellas cosas que debiéramos observar. Entonces digo que la clave está en la atención. Si una persona viene a la consulta y toma conciencia sobre un conflicto, después la persona que toma conciencia
que viene a la consulta dice, y ahora que yo tomé conciencia, ¿qué hago? ¿O cómo hago? ¿O qué tipo de trabajo tengo que hacer? Es ahí cuando nosotros le decimos a la persona que viene a la consulta que no hay que hacer ningún trabajo. La mente no tiene que intervenir, y menos haciendo un trabajo, porque el trabajo lo hace nuestro subconsciente. En la medida que nosotros tomamos conciencia, la toma de conciencia ya lleva implícita la acción de resolución de cualquier conflicto. El tema es que se vuelve un tanto complicado al momento de explicarle a la persona que precisamente la toma de conciencia es eso. Toma de conciencia es precisamente eso, la toma de conciencia. Nos lleva implícito un trabajo a realizar. A menudo la persona quiere llevarse el trabajo a casa, porque así estamos programados psicológicamente. Todo esto que les cuento es de acuerdo a las consultas que yo voy viendo, o que he visto hasta ahora. Me he dado cuenta que los individuos, y me incluyo a mí, necesitamos repetir tantas veces sea necesario aquellas cosas que nos hacen sufrir, aquellas cosas que nos han causado un estrés. Necesitamos un sistema de repetición. Por supuesto que cuando se repiten las cosas hacemos más estrés. Fíjense cómo se va sincronizando todo en momentos en que una persona vive un conflicto. Pareciera que a veces, cuando estamos transitando por una situación inusual o inhabitual en otras vidas que nos hace sufrir, pareciera ser que cuando pasa algo que nos pone en un cierto estrés, parece como que fuera un caldo de cultivo y eso mismo atrae otros acontecimientos. Pareciera que todo se confabula para que en el momento que nos pasa algo, nos pasen otras cosas más. ¿No les pasó alguna vez de que ustedes están, por ejemplo, transitando por una situación que rechazan, algo que no quieren vivir, algo que les hace sufrir, que les causa un cierto estrés, y de pronto, cuando viven esa situación emocional, cuando viven ese estrés, suceden otras cosas más al mismo tiempo? Como que pareciera que todo se sincroniza para que uno tenga un día, digamos, un negativo. Uno se va preparando para tener un día negativo en la medida que le van pasando cosas. ¿A quién no le pasó? De levantarse un día y de pronto encontrarse, qué sé yo, en la puerta de tu casa te encontrás con una defecación de perro, te enchastras la zapatilla, al mismo tiempo después te encontrás con una persona que te agrede en la calle, después te encontrás en tu trabajo con un problema con tu jefe, en el mismo día te chocan el auto y terminás prácticamente la jornada con una buena pelea o con una buena disputa familiar. Todo eso puede suceder en un día. Y uno se pregunta, ¿y cómo es que suceden estas cosas? ¿Cómo es que todo se sincroniza de una forma así, tan concatenada y tan perversa, para terminar con un día, no quiero decir la palabra, pero a veces terminamos muy estresados al final del día? Y no nos cuestionamos o no observamos con nuestra conciencia cómo se fueron dando las cosas. ¿Por qué una cosa llevó a la otra? ¿Qué hizo que una cosa lleve a la otra y a la otra y a la otra y a la otra? Esto que les cuento les suele pasar a las personas que vienen a la consulta y a mí también. Y uno se pregunta, ¿cómo es que generamos esas situaciones, esos acontecimientos? Y aquí viene la respuesta, por lo menos la respuesta que yo encuentro a través de la experiencia en las consultas. Una vez más, vemos que hay pensamientos que tienen un cierto peso. Esos pensamientos pueden tener un cierto peso y en la medida que tengan un cierto peso, se va a provocar la obsesión del pensamiento. El pensamiento es una cosa. Básicamente para nuestro subconsciente, los pensamientos son cosas, las emociones son cosas,
Las personas son cosas. Una mesa es una cosa. Una silla es una cosa. Es que así funciona nuestro subconsciente. No puede ver a un ser humano como un ser humano, sino que lo ve como una cosa. Al igual que un bebé dentro del vientre materno. Es un poco complejo comprender a nuestro subconsciente, porque precisamente tenemos una mente dual, que piensa en bueno o malo, frío o calor, tierra, fuego, aire, agua. Es decir, estamos polarizados, claro que sí, y es por eso que tenemos un pensamiento totalmente polarizado. Y no podemos ver que hay más allá de este juego, nos cuesta mucho, precisamente porque nuestra mente es totalmente autolimitada al momento de observar aquellas cosas que otros sí observan, pero que nosotros no podemos observar. Y una de las cosas que no observamos son nuestros pensamientos, que son precisamente aquellos que provocan los acontecimientos. Pero no por el hecho de pensar en algo voy a provocar un acontecimiento por el hecho de pensar, porque si no, imagínense que sería algo totalmente descontrolado, el hecho de que yo piense en algo y de pronto aparece un acontecimiento en la medida que yo estoy pensando. Decimos que los pensamientos tienen un peso, se realizan o se materializan en la medida que vayamos poniendo demasiada atención en esos pensamientos. ¿Y qué sucede cuando prestamos demasiada atención o ponemos demasiada intención y atención en un pensamiento? ¿Qué es lo que sucede cuando prestamos demasiada atención a un pensamiento o le ponemos intención? Sucede que se materializa. Sucede que tarde o temprano se materializa. Y hay un tiempo para que se materialice. Y ese tiempo es un tiempo sincrónico que está registrado en nuestras células o en nuestro ADN. Y esos tiempos que están registrados en nuestras células, que son segmentos y que le podemos llamar ciclos, están en nuestro subconsciente. Y son estos ciclos que le llamamos ciclos biológicos celulares memorizados. Es decir, el ser humano, a través de la supervivencia, ha encontrado una manera de ser autónomo. Resulta que nuestro subconsciente registra la autonomía de cada persona. ¿Y qué es la autonomía? La autonomía es cuando una persona ya es propicia, digamos, para sustentar, o mejor dicho, para propiciarse su propio alimento, para propiciarse su propia supervivencia. Decimos que una persona a una cierta edad, cuando vive un acontecimiento, como podría ser, por ejemplo, el casamiento por civil, la fiesta del casamiento, es un acontecimiento social, por supuesto. Es un acontecimiento que queda registrado en el subconsciente de la sociedad. Estos acontecimientos son muy importantes y significativos a nivel emocional. Y es lo que hace nuestro subconsciente, registrar estos acontecimientos que son significativos a nivel emocional en nuestros ciclos. Es decir, nosotros somos seres humanos que tenemos programas, que tenemos formaciones inconscientes. Esos programas y esas formaciones hacen que se repitan, ¿no es cierto?, estos ciclos. Sabemos que los ciclos lo podemos observar en la naturaleza. Tenemos el ciclo del cosmos, sabemos que hay un cierto horario, por ejemplo, las agujas del reloj tienen un movimiento determinado que generan ciertos ciclos o segmentos, al igual que los animales que tienen ciclos biológicos, como por ejemplo las gallinas que ponen huevos cada 2 días. Después tenemos a los animales, que es cada 2 años. Después tenemos los ciclos, por ejemplo, biológicos de la mujer, que son prácticamente cada 28 días, aunque no son ciclos que están marcados, digamos, de una manera determinante, ¿no? Porque puede ir variando por el sistema de conflictos emocionales, puede ir variando esos ciclos. Pero sabemos que en la mujer, por ejemplo, existen ciclos de 28 días que están registrados en nuestras células. Y sabemos que cada 28 días en la mujer se repite
un acontecimiento. Y ese acontecimiento es un acontecimiento inconsciente, por supuesto, que se manifiesta en términos biológicos. Así como existen acontecimientos que se manifiestan en términos biológicos, también, por supuesto, existen acontecimientos que, más allá de estos sociales, del casamiento por civil, que son momentos en que nuestro inconsciente registra o codifica estas emociones, pues son emociones muy significativas y muy fuertes que tienen que ver con la autonomía de cada persona. Lo que les quiero decir es que nuestro subconsciente registra los ciclos de autonomía. En base a estos ciclos de autonomía se genera un segmento, se genera un ciclo. ¿Por qué hace eso nuestro subconsciente? ¿Por qué? Porque precisamente nuestro subconsciente hace que se repitan las cosas. Hay un mecanismo, hay una mecanicidad que tiene que ver con la supervivencia. Fíjense que hay una ley, que es la quinta ley que descubre el doctor Hammer, que es la ley de la quinta esencia, que dice que todo en el cerebro está programado en términos biológicos de supervivencia. Es decir, que los ciclos que se repiten en la vida de un ser humano, los acontecimientos, las emociones, que hacen que se generen los mismos acontecimientos de siempre y que se repitan en tiempo y en forma, tienen que ver indefectiblemente con las emociones y esas emociones tienen que ver con la supervivencia. Entonces, para poder tener un panorama un poco más claro de por qué suceden las cosas, primero debiéramos entender que todos los acontecimientos que se repiten tienen que ver como telón de fondo siempre está la supervivencia. Es decir, si no fuera por la necesidad de sobrevivir, no se crearía entonces la necesidad de la reproducción de esas emociones y de esos acontecimientos. Eso es lo que yo descubro en cada consultante, que sí hay ciclos que se repiten en la vida de esa persona, que hay una mecanicidad que a veces es inconsciente, en la mayoría de los casos, a veces es consciente. Pero en general, o en términos generales, esta mecanicidad que sucede más allá de nuestra razón es inconsciente. Y esta sincronicidad sucede mucho más allá de nuestra conciencia, podríamos decir en otros estados de conciencia. Y estos estados de conciencia son insospechados para nosotros, no podemos observar lo que está mucho más allá de nuestra conciencia, porque obviamente es totalmente limitada en base a la información que tenemos, en base a la información que tenemos en nuestra cabeza, básicamente. O sea que, para poder comprender por qué se generan el mecanismo de repetición, también debemos comprender que hay una necesidad de la madre naturaleza en que podamos descargar, en que podamos resarcirnos de esas emociones, ¿no es cierto?, que han dado puerta, o mejor dicho, que han sido precisamente esas emociones la puerta de entrada a la codificación de la palabra y el lenguaje. El estrés. Sabemos que cuando el estrés supera el límite de capacidad de nuestra conciencia, codificamos. Interpretamos los acontecimientos de la manera en que estamos programados para interpretarlos. Ponemos demasiada energía en un pensamiento, le damos poder a un pensamiento, alimentamos un pensamiento que tiene que ver muchas veces con acontecimientos que no van a suceder, pero ya estamos alimentando un pensamiento de algo que podría llegar a suceder. Imagínense ustedes, en la medida que nosotros vamos alimentando un pensamiento y le damos un peso a ese pensamiento que es una cosa para nuestro subconsciente, termina siendo un pensamiento que tiene un cierto peso. Se termina transformando en una vivencia que tiene un cierto peso. Y esa vivencia que tiene un cierto peso va a determinar que aquellas cosas que no queremos que pasen terminen pasando, precisamente porque ese es el juego. Hay una frase que dice, el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se deje de tener miedo a la cosa. Y así como existe el miedo a la cosa, también existe la necesidad o el deseo de que algo lindo o positivo ocurra en nuestras vidas. Así que cuando le ponemos demasiada energía a aquellas cosas que queremos que ocurran, terminan ocurriendo. Estamos pensando y le estamos dando poder
y estamos alimentando un pensamiento que abre la posibilidad de que pase algo bueno, de que abre la posibilidad de que pase algo positivo en nuestras vidas. Entonces yo digo que ¿a dónde está entonces la toma de conciencia? ¿Cómo podemos hacer para tomar conciencia y empezar a cambiar estos patrones mentales? Precisamente observando lo que nadie observa, que son los pensamientos. Y entonces, ¿qué es un pensamiento? ¿Es una nube que podemos dejar pasar? Sí, pero hay ciertas nubes que se detienen en el medio del camino. ¿Qué pasa cuando le ponemos demasiada energía a un pensamiento? ¿Qué pasa cuando le ponemos intención y atención a un pensamiento? Ese pensamiento se materializa. Los demás pasan como una nube, porque imagínense, si nosotros cada cosa que pensamos se materializaría, entonces sería algo un tanto descontrolable, porque evidentemente todavía no estamos capacitados conscientemente como para poder ser responsable, es decir, responder a aquellas cosas que pueden llegar a aparecer, ¿no es cierto? Imagínense si yo imagino ahora un dinosaurio y aparece un dinosaurio. Sería algo un tanto desconcertante, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Podría la mente, a través del pensamiento, realizar o crear cualquier tipo de formas que nosotros querramos? Pero ¿qué pasa? Estamos limitados, tenemos patrones mentales, tenemos programas, tenemos informaciones que nos autolimitan, que hacen que nosotros nos frustremos al momento de desear algo que queremos, pero que no podemos obtener. Y fíjense que en la mayoría de los casos, precisamente cuando una persona tiene mucho deseo de algo y no puede obtener aquellas cosas que desea, se frustra, hace un estrés. Y ese estrés genera un pensamiento que está, ese pensamiento sobre la base de una cierta creencia. Y estas creencias, que no dejan de ser informaciones, que están codificadas a manera de lenguaje y de palabra en nuestro subconsciente, estas palabras y este lenguaje no tienen que ver con nuestra esencia. Básicamente, nuestra esencia maneja otro tipo de lenguaje. Lo que pasa es que las programaciones que tenemos son muy fuertes. Las programaciones que tenemos no son programadas en la mayoría de los casos por el propio individuo, sino que son programas, ¿no es cierto? Software que tienen una cierta carga informativa y que determinan prácticamente los acontecimientos que vamos a vivir y experimentar en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para desprogramarnos? ¿Cómo hacemos para desprogramarnos de ese lenguaje y de esa palabra? La primera herramienta que yo ofrezco en la consulta para que una persona pueda desprogramarse realmente de aquellas cosas que no desea que ocurran y que terminan ocurriendo, es observar el lenguaje y la palabra. Observar el pensamiento. Cosa que es muy difícil en estos tiempos, dado por la distracción que tenemos en relación con la supervivencia. Fíjense ustedes qué pasaría si todos estaríamos atentos y estaríamos todos observando cada detalle de cada cosa que vivimos. ¿Qué pasa si no se nos escaparía absolutamente ningún detalle de absolutamente de nada de aquellas cosas que observamos en la cotidiana? ¿Qué pasaría si estaríamos despiertos y seríamos seres despiertos conscientes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Estaríamos así, atentos permanentemente a todas aquellas cosas que nos van sucediendo en la cotidiana. ¿Y qué pasaría si llegamos a ese estado de conciencia, de observación? Por supuesto, algo puede comenzar a cambiar. El tema es que para llegar a ese estado de conciencia, de observar aquellas cosas que nadie observa, hay un trabajo a realizar, por supuesto, y que tiene que ver exactamente con la toma de conciencia. Cuando decimos toma de conciencia, nos referimos a que una persona, cuando puede relacionar ciertos datos que hasta ahora no había relacionado, ¿qué es lo que sucede? Sucede que algo ocurre que no tiene que ver precisamente con
con nuestra mente, sino que tiene que ver con nuestro subconsciente, que es el que termina haciendo el trabajo por nosotros. Una persona viene a la consulta y dice, ¿y ahora que he tomado conciencia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo trabajar? Yo le digo, no hay que trabajar nada. Espera que tu subconsciente haga lo que tiene que hacer. Nuestro subconsciente maneja el 99,9% de todas las cosas que nosotros creemos que manejamos, pero que no manejamos, sino que lo hace nuestro subconsciente. Le digo a la persona que trate de no intervenir con su mente. Le digo a esa persona que trate de tomar conciencia, que se relaje, que trate de delegar aquellas cosas que no les corresponde en relación con sus creencias y sus convicciones, porque vuelvo a repetir, va mucho más allá de las convicciones y de nuestras creencias, aquellas cosas que tienen que trabajarse desde el subconsciente. A menudo nos cuesta, como seres humanos, poder delegar el trabajo a nuestro subconsciente, porque nuestro ego hace que creamos que la mente es la que tiene que resolver todo. Y en realidad, según mi experiencia, por supuesto, la mente no tiene mucha experiencia en la resolución de los conflictos. Sí que podemos con nuestra mente abrir paso a algo que es mucho más efectivo y mucho más rápido que nuestra mente, que es nuestro subconsciente. A nivel vibratorio, podríamos decir que nuestro subconsciente tiene una cierta velocidad y nuestra conciencia tiene otra velocidad. Podríamos decir que nuestra conciencia nos autolimita en la medida que tenemos creencias y convicciones y en la medida que tenemos información heredada en la molécula de la herencia. Nos predispone, nos determina esa información que está en nuestro ADN, la forma de percibir al mundo. ¿Y qué es lo que le proponemos entonces al consultante? Cambiar la forma de ver las cosas. ¿De qué forma el consultante puede cambiar las cosas? En el caso que quiera cambiar las cosas. Yo les digo, no hay que cambiar las cosas, es uno el que tiene que cambiar. Pero para poder cambiar hay que tomar conciencia. Tomamos conciencia, cambiamos internamente y los demás cambian. Y el resto de las cosas cambian. Y los acontecimientos dejan de reproducirse en la medida que uno toma conciencia. Y no estoy hablando de hacer un trabajo interno, porque el trabajo interno para nuestro subconsciente es trabajo. En la medida que uno dice voy a trabajar, para nuestro subconsciente es trabajo. ¿Y qué hace nuestro subconsciente? Nos va a preparar un ambiente de trabajo. ¿Por qué nos va a preparar un ambiente de trabajo? Porque simplemente estoy poniendo intención y atención a ese pensamiento. Y estoy diciendo, voy a trabajar este conflicto. ¿Y qué hace el inconsciente? Pues entonces preparemos un ambiente de trabajo. Y ahí se ha creado entonces, o se habrá creado un acontecimiento que tiene que ver con un trabajo. Porque simplemente así lo determina nuestra forma de creer. Así lo determinan estos programas que hacen que las cosas sucedan finalmente. Más allá, por supuesto, de nuestra voluntad. ¿Y por qué, de alguna manera, cuando llegan estos acontecimientos que rechazamos, decimos que el otro tiene la culpa, o que la culpa es de la enfermedad, o que la culpa es de estos acontecimientos, de las cosas que me pasan? Porque precisamente lo que hacemos en forma permanente es no mirar el espejo interno que tenemos nosotros. Porque precisamente el hecho de mirarse al espejo es la única forma de poder tomar conciencia, es mirarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que siempre buscamos una imagen externa. Nos miramos al espejo y cuando nos miramos al espejo nos vemos gracias a la imagen reflejada, ¿no es así? Pero ¿qué pasa si no tuviéramos ese espejo? ¿Dónde nos reflejaríamos si no tuvieras ese espejo? Si no tenemos ese espejo, ¿dónde nos reflejamos? ¿Y qué hacemos los seres humanos entonces? ¿A dónde nos reflejamos? Nos reflejamos en los demás. Nos reflejamos en los acontecimientos y decimos que los acontecimientos pasan porque tenemos mala suerte. Y ahí le echamos la culpa a la mala suerte porque estamos viviendo acontecimientos que no deberíamos vivir.
Le echamos la culpa a la enfermedad, a los acontecimientos, a las personas que nos rodean, a nuestro entorno. Nos peleamos con nuestro entorno. Regurgitamos, masticamos nuestro propio conflicto y proyectamos nuestro propio conflicto en los demás. Y lo hacemos porque hay una necesidad de reflejar nuestro conflicto en los demás, como también hay una necesidad de que se reproduzcan estos acontecimientos, que lo hacemos nosotros mismos inconscientemente, para poder experimentar una y otra vez las mismas emociones. ¿Por qué le decimos que la emoción en la descodificación biológica es el invariante? Porque no varía. Porque esa emoción es la que se repite una y otra vez, a pesar de los escenarios, a pesar de los acontecimientos, de las épocas, a pesar de los actores, a pesar del guionista, a pesar del director. Las emociones se repiten. Los acontecimientos pueden variar, las escenas, las épocas, los actores. Pero lo que no varía es la emoción. La emoción, que es energía en movimiento, es la que se repite y la que se seguirá repitiendo en la medida que nosotros no observemos a esos pensamientos. Esos pensamientos están en la cotidiana. Esos pensamientos están a la orden del día y como moneda corriente en el instante preciso en que sucede. Pero ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué suceden las cosas? No las observamos con nuestra conciencia. ¿Y por qué no observamos las cosas con nuestra conciencia? Porque hay un patrón mental que hace que pongamos demasiada atención y demasiada energía a aquellas cosas que no queremos que pase. Daniel, recordad simplemente, quedan 3 minutos para acabar conferencia y pasar a las preguntas. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa cuando se repiten los acontecimientos y decimos, otra vez volvió a pasar lo mismo? ¿Qué pasa cuando se repiten aquellas cosas que sabíamos o percibíamos que podrían llegar a ocurrir y ocurren? No sé si les pasó alguna vez de decirse a sí mismos, yo sé lo que va a pasar, esto va a terminar así y va a terminar así. Y ya desde antemano estamos poniendo demasiada energía y demasiado peso, demasiada atención e intención en ese pensamiento de que algo malo va a ocurrir. Lo decretamos en el momento y termina ocurriendo. Así es de poderosa nuestra mente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que ese poder lo estamos utilizando para resolver nuestros conflictos. Porque si utilizáramos ese poder en aquellas cosas buenas que quisieran que nos pasara, terminamos poniendo la energía y polarizando en esas cosas que no quiero que me pase. ¿Y qué pasa cuando ponemos demasiada energía en algo que no quiero que me pase? Esta ley que hace que se genere este tipo de sincronicidades, de reproducción de acontecimientos, es una ley inexorable, que tiene que ver con leyes sincrónicas que van mucho más allá de nuestra conciencia, que operan en otros estados y que se terminan materializando en este estado de conciencia. Poner demasiada energía en algo que no quiero que pase, la solución es que pase. Fíjense lo que hace nuestro inconsciente. Y ya vamos a las preguntas. Entre miedo a no poder caminar, en el caso de una persona que venga a la consulta, que fue diagnosticada con una enfermedad incurable, y esta enfermedad incurable supongamos que tiene que ver con una inminente esclerosis múltiple, que todavía no sucedió, pero que podría llegar a suceder. Fíjense lo que ocurre. Una persona viene a la consulta, está muy preocupada porque su médico le dijo que probablemente no pueda caminar en el futuro. ¿Qué hace el inconsciente? Trata de dar una solución. Dice, ¿qué causa más estrés? Porque sabemos que tenemos nuestro traductor biológico, que es nuestro cerebro, que opera únicamente en nuestro cuerpo y no puede ir más allá de nuestro cuerpo y tiene absoluto control sobre todas nuestras células, pero no lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera está en nuestro inconsciente exterior. Y dice nuestro inconsciente exterior, y el cerebro ya lo sabe también, ¿qué es lo que causa más estrés? ¿Miedo a no poder caminar o no caminar? Si hay mucha energía y demasiado pensamiento, demasiada intención y atención en el miedo a no poder caminar, y eso causa mucho estrés, pues entonces la solución será no caminar. Si no caminando me causa menos estrés, pues entonces esto es más útil que esto. Por lo tanto, esto sirve para sobrevivir.
más tiempo, me da una chance, por supuesto. Porque evidentemente esto produce mucho estrés, esto me puede producir un agotamiento psíquico y una distracción. El demasiado miedo a no poder caminar hace que nuestro cerebro lo resuelva por nuestro subconsciente de una manera que obviamente no queremos y rechazamos, que es no caminar. Entonces, fíjense que esto es fundamental para poder comprender por qué los acontecimientos se repiten. Es decir, mucho miedo a no poder caminar, no caminar, ¿qué causa más estrés? No caminar causa menos estrés, pues entonces la solución será no caminar. Podemos ir a las preguntas, ¿eh? Pues sí, vamos a pasar al turno de las preguntas. Llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Daniel. Antes de pasar a las preguntas, como decíamos, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir con todas las preguntas que nos están llegando. Comenzamos con Lisbeth Juárez de Calderón, desde Guatemala. Nos dice: en mi caso, los nacimientos de mis hijos fueron en fecha 20, 25. Me caso el 28. Mis padres e hija mueren el 24, 26 y 29. Todas mis alegrías y tristezas con el número 20 se repiten. ¿Qué me puede decir acerca de esto? Gracias. Sí. El número 20 evidentemente está asociado inconscientemente a esos conflictos. Nuestro subconsciente no entiende básicamente de números en sí mismos, sino de vibraciones. Puede ser el número 20, puede ser un sonido, puede ser un olor. Básicamente nuestro sistema de hologramas está basado en el aporte esencial a la supervivencia. Por eso se necesita desplazarse, en el caso de nuestro subconsciente, a través de los números, de la geometría, de los hologramas. Sí, el número 20, por ejemplo, el número 4 representa la realidad, representa lo concreto, representa lo que se concretiza, es decir, lo material. El número 4 representa lo material. Después, los números que están compuestos, es decir, por ejemplo, 23, 21, 22, 23, 24, si por esas fechas ocurrieron acontecimientos indeseables que han causado sufrimiento y estrés en el linaje, en la familia, pues entonces esos números están codificados y están grabados en nuestro subconsciente. Habría que observarlos conscientemente, observar y empezar a ver desde otra manera, porque el hecho de saber, el hecho de poder ahora saber que ese número puede tener una relación con estos acontecimientos que hicieron sufrir, pues entonces está la conciencia. Esos números son números simbólicos, por supuesto, porque por esas fechas ocurrieron situaciones que pueden ser de fallecimientos, muertes, y por alguna razón nuestro subconsciente las recuerda, porque se necesita memorizar, se necesita recordar esos acontecimientos, porque no tuvieron una descarga. Si hubiesen tenido una descarga, pues entonces no habría necesidad de que esos números simbólicos causen ciertas tristezas o ciertos sufrimientos. Una persona no se conectaría emocionalmente si no hay ninguna cuenta pendiente, si esa persona ya compartió esas experiencias con otros, entonces esa persona no estaría de alguna manera afectada emocionalmente y simbólicamente a través de los números. Sí, claro que esos números pueden ser significativos, pero porque están asociados inconscientemente en forma directa a esos acontecimientos que ocurrieron en la familia. Claro que sí. Continuamos con Cintia Covarrubias desde México. Nos dice: todas mis parejas son extranjeras y no quieren compromiso. Dicen que mi abuelo fue extranjero y abandonó a mi abuela. Tampoco puedo oler. ¿Qué me puede decir?
Bueno, puede haber una relación, pero hay que ver por qué uno determina ciertas circunstancias y o se da por hecho algo que a lo mejor no ocurrió de esa manera. Puede que haya ocurrido un abandono desde el punto de vista de cómo lo observamos o cómo los demás han observado esa situación. Lo que no significa que su abuelo haya abandonado. Probablemente la persona que vivió esa experiencia se haya sentido abandonada. Que no significa que la otra persona, que sería el abuelo, lo haya abandonado o haya hecho abandono. Siempre es la experiencia de cómo se vive el acontecimiento. No es el hecho, no es el acontecimiento en sí que va a marcar un conflicto determinado, sino que es cómo se vive, cómo se representa, cuál es la representación de ese acontecimiento. O sea que yo no podría decir si realmente eso ocurrió. Puede ser que haya ocurrido desde el punto de vista de que cualquier persona puede observar esos acontecimientos desde el exterior, pero lo que pasa a nivel emocional es distinto. Puede tener una relación, claro que sí, porque si ese acontecimiento del abandono de su abuelo representó algo significativo, puede que esa emoción significativa esté todavía desde el subconsciente produciendo un estrés inconsciente, y ese estrés inconsciente lo que hace es atraer esos acontecimientos, y en esos acontecimientos van a aparecer actores, como por ejemplo podrían ser estos extranjeros que aparecen en la vida de esa persona, aparecen en forma sincrónica para colaborar con la realidad emocional de esa persona. Y esa realidad emocional tiene que ver con experiencias de otros. Probablemente en el subconsciente esté esa experiencia del abandono. No porque alguien haya abandonado, sino porque alguien se haya sentido abandonado. Y esa experiencia puede estar en el subconsciente y puede viajar a través de los genes. En la molécula de la herencia puede estar esa experiencia que no fue descargada, que no fue liberada todavía, y ella por alguna razón sigue reproduciendo esos traumas que no fueron vividos por ella particularmente, pero evidentemente el hecho de encontrarse con estos extranjeros y que no tengan un cierto compromiso, debe ser que estos extranjeros colaboran de alguna manera con la realidad emocional de esta persona. Lo que quiero decir con esto es que uno atrae esa realidad. Finalmente uno atrae ese tipo de acontecimientos y ese tipo de personas. ¿Por qué lo hace uno? Porque necesita resolver los traumas de otro. Entonces, ¿qué significa esta reunión con estos extranjeros y estas emociones? La cita con el propio trauma de algún integrante del linaje o de la familia. Continuamos, nos vamos a México con Silvia Flores. Nos dice: llevo años sin pareja, me divorcié hace 20 años de un adicto, me dejó en la calle con 5 hijos y siempre se acercan hombres con adicciones. ¿Por qué? Bueno, habría que ver si no hay un programa materno que hace que se atraiga a ese tipo de hombres. Básicamente, si llega a existir algún programa materno que significa una mujer que no fue maternada y materna todo lo que se le cruce, mascotas, hombres, mujeres, primos, primas, tíos, tías, sobrinos, tornillos, tuercas, todo. Materna absolutamente todo porque hay una necesidad de maternar. Y si hay una necesidad imperiosa de maternar, se va a buscar al peor hijo, que va a ser un drogadicto y un adicto, precisamente para poder satisfacer la necesidad de maternar. Habría que ver si inconscientemente no está atrayendo a parejas que tienen conflictos para poder maternarlos. Obviamente hay una necesidad de ser mamá y habría que ver si eso es lo que atrae finalmente a estos hombres que tienen conflictos. Básicamente, cuando uno dice, me hacen esto o me hacen lo otro, ahí está el recurso de la victimización, que es la mejor solución para una desvalorización. Si yo digo esta, pero no es por establecer una distancia, yo digo si existen estas emociones en ella y estas emociones atraen estos acontecimientos y en estos acontecimientos aparecen estas personas con conflictos, sea de drogadicción, de alcoholismo, de lo que sea,
Evidentemente estoy atrayendo para mi vida algo que necesito. Y si lo necesito, obviamente que es en términos inconscientes. Necesito maternar. Y para maternar hay que maternar bien. Por lo tanto, los hombres que se van a acercar encima tienen que tener conflictos de estas características. Básicamente sería mejor que aparezcan hombres con conflictos. Básicamente eso haría que el programa se ejecute de una manera mucho más efectiva. Habría que ver este detalle, ¿no es cierto? Te digo que es, uno siempre, de acuerdo a los programas, uno dice, me han hecho esto, me han hecho lo otro, pero qué distinto es empezar a decir, ¿para qué atraigo estos acontecimientos a mi vida? ¿Para qué me sirve atraer a una persona conflictiva que se drogue? Porque precisamente el para qué, ahí está la respuesta. ¿Para qué? Para que se pueda satisfacer ese tipo de programas, para que se pueda satisfacer finalmente ese tipo de vivencias y de cosas que no están satisfechas. La necesidad materna, cuando uno no es maternado, en el caso de esta mujer, cuando uno no es maternado, busca la maternidad a veces de una manera muy intensa, ¿no es cierto? Como por ejemplo buscarse hombres con conflictos, y si tienen más conflictos, mejor, porque de esa manera se resuelve mucho mejor el conflicto. Habría que tomar conciencia sobre esto, es un pequeño detalle nada más. Vamos a continuar. En este caso nos vamos a Argentina con Gracia Marc. Nos dice, ¿hacemos que sucedan en este plano o antes como proyecto de destino? Entiendo que los hechos o los sucesos, ¿no? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí, nos dice, tal cual la pregunta está hecha como, ¿hacemos que sucedan en este plano o antes como proyecto de destino? Quizá yo entiendo que es como los sucesos, ¿no? Los hechos, ¿no? Bueno, según lo que yo percibo, según mi punto de vista, según mi experiencia, sí, yo creo que las cosas se programan en otros planos, claro que sí. Incluso yo creo que hay contratos que son prenatales, podríamos decir. Tenemos el proyecto sentido que está en nuestro subconsciente. Es la razón por la cual existimos y nacimos. Hay una energía que nos mueve, evidentemente, para que podamos movernos por estas vidas, eligiendo o creyendo que elegimos ciertas profesiones o que elegimos a ciertas personas para nuestras vidas o creamos un cierto clan familiar, nos organizamos con un territorio. Eso sí, creo que eso está de hecho está en el proyecto sentido y obviamente en las cargas de nuestro transgeneracional. Este proyecto sentido, claro que siempre se genera y se crea en algún momento, y estas cosas que se crean, sí que se crean en un estado de conciencia que nosotros desconocemos. No se crean desde lo material, sino que se crean desde nuestros conflictos emocionales. Por decir en qué tipo de planos, no hay un plano específico, sí sé que no es en este plano, sino que es en otro, pero sí que esas cosas se crean antes, claro que sí. Y por más que estén en nuestras memorias, nosotros podemos identificar esas informaciones, por más que no hayamos vivido nosotros esencialmente la experiencia, están en nuestro subconsciente esas informaciones. Y esas informaciones son las que nos predisponen a vivir emocionalmente los hechos y los acontecimientos. A veces nosotros creemos que somos nosotros sintiendo tal o cual cosa. Y estamos tan convencidos que somos nosotros lo que sentimos, cuando en realidad esas emociones se arman, porque se necesitan. Obviamente se necesita esa emoción que se arme, pero no se arma por nuestra esencia espiritual, digamos. No se arma porque hay información, hay intoxicaciones. En nuestro sistema neuronal eléctrico tenemos informaciones que ya están programadas, que están en nuestros subconscientes y están en las memorias. Son experiencias que vivieron otras personas. Llamémosle nuestros ancestros, nuestros padres, nuestro linaje. Y también tenemos en el subconsciente informaciones de nuestro inconsciente colectivo. De hecho, estamos conectados a una malla informática.
A veces creemos que las ideas que se nos ocurren son nuestras, cuando en realidad no son ideas nuestras, sino que nos conectamos a una información que ya está, obviamente, en un plano que nosotros no vemos y no tocamos, pero que nos conectamos a esa información de una manera muy espontánea. Y decimos, oh, tengo una idea, pero en realidad no es que tengo una idea. Me conecto, evidentemente, a un campo de información y me nutro de ese campo de información. Y obviamente, a raíz de esa información, es lo que tengo a mano. Si yo lo que tengo a mano es una experiencia que fue lo que vivieron nuestros padres y nuestros ancestros, porque a ellos les sirvieron en algún momento de su vida, de su propia historia, esas experiencias a ellos les sirvieron. Si un ancestro les sirvió huir del clan familiar y esa huida les sirvió y fue útil para sobrevivir, pues entonces esa experiencia emocional, esa sensación va a quedar codificada celularmente. Y yo la voy a utilizar precisamente porque es lo que tengo a mano. Y cualquier acontecimiento que se me presente en la vida, voy a extraer de esa experiencia inconsciente, que no va a ser mía, sino que va a ser de otros, pero me va a ser útil. Eso es lo que finalmente se traspasa de generación en generación. Son las experiencias, lo innato y también lo adquirido. Pero claro, todo se genera en un plano que nosotros no vemos y no tocamos. Antes de seguir vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo, compartirlo. Haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Daniel. La siguiente nos viene desde México, de FamHH. Nos dice: en mi caso, se siguen repitiendo la carencia económica ahora conmigo. ¿Qué hacer para cortar esas experiencias? Quiero cortar esto y lograr cosas diferentes. Gracias. Bueno, yo digo tomar conciencia sobre el lenguaje y la palabra, el miedo a que falte algo. Es una sensación y es una emoción. Cualquier persona que tiene miedo a que pase algo en relación con la carencia, miedo a no poder alimentarme en el futuro, uno puede vivir sus acontecimientos en la vida de una manera en la cual uno ya está programado para vivir esos acontecimientos, que es con un programa. Evidentemente, estos miedos en relación con la carencia sí que tienen que ver con algo que probablemente haya ocurrido en el clan, en algún momento de la historia de esa familia. La pregunta es, ¿cómo hacer para dejar de tener miedo o para dejar de reproducir esas emociones de carencia, para que no se generen las mismas carencias? Bueno, precisamente lo que yo decía hace un ratito, poner atención e intención en los pensamientos. Cuando me levanto a la mañana, ¿qué es lo primero que se me cruza por la cabeza? ¿Qué sensación? Poder identificar esas sensaciones, que tienen un lenguaje y tienen una palabra. Generalmente cuando sentimos cosas, no observamos qué tipo de lenguaje o qué palabra se esconde detrás de esa sensación. Generalmente no lo observamos porque no prestamos atención, porque no tenemos ese alerta, no ponemos la intención y la atención a ese pensamiento. Y es por eso que se repite y se repite y se repite y se repite. Se va a seguir repitiendo en la medida que no observemos con mucha atención a dónde está ese lenguaje que está programado y que está codificado, que nos puede decir miedo a que me falte algo, o hoy me va a faltar esto, me va a faltar lo otro. La palabra falta puede ser también lo siguiente: alguien me faltó en la familia, o alguien me puede llegar a faltar, o tengo miedo de faltar yo en el clan. No quisiera faltar, ¿qué van a hacer mis hijos si yo falto? Entonces, habría que ver cuál es el lenguaje, cuál es la palabra, ¿no es cierto?, que mueve la energía de esa persona, que siente, ¿no es cierto?, o tiene miedo a la carencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para evitar la carencia? Es una pregunta
que viene desde la dualidad. Porque hay que ver desde dónde se hace esa pregunta. Porque una persona puede decir, ¿y ahora cómo hago yo? Porque sí, a mí me pueden decir, sí, tengo que identificar cuál es esa palabra inconsciente que hace que yo codifique y que genere estos acontecimientos. Claro, pero la pregunta es, ¿cómo hago? En la pregunta, ¿cómo hago? Está implícita la conciencia de la persona. ¿Se dan cuenta? Porque el hecho es, no cómo hago. Porque el cómo hago es como pedir un consejo. Es el consejo del padre o de la madre. Debes hacer esto, debes hacer lo otro. Sí, la pregunta, ¿cómo hago? Sí, la única forma en que se puede hacer, o la única forma que yo veo que se puede romper ese hechizo del miedo a la carencia y que dejen de suceder esos acontecimientos, es la conciencia, la toma de conciencia. En el momento que pasa, en el momento que sucede esa sensación y esa emoción, es el momento en que debemos observar. Entonces, ahí está el juego precisamente, que nos propone nuestro subconsciente, que es cuando está pasando, en el instante preciso que está ocurriendo. Es ahí donde aparece la conciencia, la atención absoluta en lo que está ocurriendo en el mismo instante que sucede. Porque es muy sutil y aparece de una manera muy espontánea y no pide permiso a la emoción. Es algo que está codificado, es algo que está enraizado de tal manera que no se puede identificar de una manera consciente, porque es como un viejo amigo que a uno lo acompaña, ¿no? Entonces, más allá que hayan ocurrido situaciones en la familia de carencia y ello haya determinado de alguna manera un cierto comportamiento emocional en esa persona que ahora en la actualidad tiene miedo a la carencia, la forma de poder cambiar, digamos, la conciencia, la forma de que cambien las cosas, es cambiando la forma de ver como uno lo está viendo. Entonces, creo que se trata de tomar conciencia sobre la forma en que uno está observando esa cosa que sucede. Entonces, hay que cambiar la forma de observarla. Y la forma de cambiar es con la información. Es empezando a observarse a uno mismo y hacer un esfuerzo, por supuesto, y tener la intención de querer cambiar, porque hay 3 frases que son fundamentales para mí, de acuerdo a mi experiencia. Querer cambiar, saber que se puede cambiar y aceptar el cambio. Entonces, saber que se puede cambiar es el conocimiento. Si no tengo conocimiento, ¿cómo voy a saber que puedo cambiar? Quiero cambiar, tengo que dar un paso. Ese paso es un paso que yo doy para que mi inconsciente dé 10 pasos hacia mí. Si no, ¿cómo voy a hacer el cambio si no estoy demostrando o no estoy dando una señal al universo de que quiero cambiar? Y por último, aceptar el cambio que puede venir con revoluciones, ese cambio puede venir con tristezas profundas, ese cambio puede venir con estrés. Ese cambio puede venir con mucha incomodidad a veces, ¿no es cierto? Porque ese cambio hace que muchas veces nos podemos sentir separados o podemos dejar de estar alimentados. Si decidimos hacer ese cambio, podemos dejar de estar alimentados, podemos dejar de reproducirnos. Si decido y me expreso y quiero cambiar, puede que haya un peligro en que me abandonen. Si hago el cambio, puede que a lo mejor me separe o me sienta separado o pueda que no me pueda comunicar, o pueda que pierda el contacto o que pierda algo. O sea que el cambio puede llevar implícito a ese peligro. Entonces el peligro ese es una ilusión, porque ahí están los programas precisamente. Entonces hay que estar atentos a esos programas que hacen que uno muchas veces no le convenga hacer ese cambio. Y hacer ese cambio implica muchas veces observar lo que no observaríamos. Hacer cosas que los otros no hacen. O hacer algo que uno no haría y mientras más difícil, mejor. Ese es el salto cuántico que puede suceder en la vida de una persona. Y el salto cuántico es un salto cuántico, no hay algo medible en ese salto, es un salto. Es como un color verde que se transforma en rojo. No sabes por qué se transformó en rojo, simplemente se transformó. No hay una explicación para eso. El salto cuántico es el salto cuántico. Y para darse cuenta cómo se va a dar ese salto, hay que dar un paso y a veces un salto al vacío con los ojos vendados. Continuamos, en este caso María Fletcher desde Dubái nos dice: ¿cómo puedo hacer para cambiar nuestras memorias, programas, inteligencia emocional? ¿Cuál sería el mejor para ti?
Gracias, Mindalia, por la ayuda a todos. Y también nos pregunta cómo borrar o reprogramar la memoria celular, el ADN. Gracias. Bueno, ¿cómo cambiar la memoria o reprogramar la memoria? Dando ese paso, dando ese salto, empezando a cambiar el lenguaje, empezar a usar palabras que no lleven implícito un bloqueo, empezar a memorizar palabras nuevas, empezar a reemplazar ciertas palabras del lenguaje. Habitualmente nosotros decimos, ¿cómo podemos reprogramarnos o cómo podemos cambiar la memoria? Bueno, la memoria, o en la memoria hay un lenguaje. ¿Y cómo hacemos para cambiar ese lenguaje? Observando primero el lenguaje. En la medida que yo voy hablando, hay personas que van recibiendo información, vibración. Ciertas palabras pueden llegar más que otras. Hay ciertas palabras que se dicen de tal o cual manera. Depende de cómo se digan, puede causar un cierto efecto emocional en el otro. Depende cómo yo mencione a la palabra y cómo la diga la palabra. Y depende de qué tipo de letras utilicen esa palabra. Entonces, para cambiar la memoria hay que observar nuestro lenguaje y cambiar el lenguaje. Y para cambiar el lenguaje hay que practicar. Entonces, si practicamos durante un tiempo determinado, habremos codificado un nuevo comportamiento en relación con el lenguaje. Y este comportamiento tiene que ver a nivel de nuestras neuronas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema eléctrico, un sistema de red eléctrico neuronal que maneja una cierta información con ciertos símbolos, con ciertas vibraciones. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos el lenguaje o empezamos a memorizar otro tipo de lenguaje? Después de un cierto tiempo, que aproximadamente pueden llegar a ser 20 días, se estima aproximadamente que se necesitan un tiempo determinado de 20 días para que se pueda codificar el nuevo lenguaje, la nueva palabra, o se pueda memorizar algo. Habría que empezar a practicar y observar cómo hablamos, qué tipo de lenguaje utilizamos. De momento, a nivel social y colectivo, creo que estamos utilizando un lenguaje que ni siquiera es un lenguaje de nuestra esencia espiritual. Yo sé que es medio complejo lo que estoy diciendo, pero yo creo que estamos utilizando un lenguaje que es heredado y que es un lenguaje de nuestros antepasados, pero que es un lenguaje de bloqueo. Yo de esto más adelante les voy a hablar y voy a compartir con ustedes cierta información que tengo en relación con esto del lenguaje. Pero de momento que usamos la palabra a, por ejemplo, la palabra a es un privativo. Nosotros decimos, por ejemplo, apolítico, que significa que no soy político. Usamos la palabra negocio, por ejemplo. ¿Qué significa la palabra negocio? Negar el ocio. Obviamente, para negar el ocio necesitamos hacer un negocio. Si estamos en ocio, no es conveniente. Imagínense si estamos en ocio, estaríamos en una etapa creativa, estaríamos pensando y pensando, porque en los momentos de ocio, ¿qué hacemos? Pensamos, pensamos, pensamos. ¿A quién le conviene que nosotros pensemos? A nadie. Entonces tenemos que estar en funcionamiento, tenemos que estar produciendo para el otro. No tenemos que estar atentos a ese tipo de creatividad, ¿no es cierto? No tenemos que estar atentos, no podemos estar atentos demasiado tiempo y poniéndose a pensar en cosas que pueden de alguna manera poner en peligro un sistema, ¿no es cierto? Entonces debemos hacer negocio, debemos poner la energía en algo, ¿no es cierto? Por eso se hizo el negocio. Fíjense que detrás de esa palabra, detrás de cada palabra, siempre hay algo que nos puede llegar a sorprender. La palabra amor también puede ser un privativo, sin embargo usamos la palabra amor. No encontramos nunca el amor precisamente porque tenemos una A en el medio, que es un bloqueo. Ahora, yo utilizo la palabra amor y digo amor, 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 pero no soy consciente de que la palabra a, por ejemplo, es un privativo. Entonces, le ponemos a todo. Y sin embargo, seguimos usando el mismo lenguaje. Entonces, yo digo que para cambiar radicalmente las cosas, habría que agarrar de raíz nuestro lenguaje también. Porque usamos espontáneamente nuestro lenguaje y en la mayoría de los casos no sabemos lo que significa etimológicamente cada palabra,
ni tampoco sabemos de dónde provienen. Entonces hay que estar atentos a eso. Pero para poder reprogramar y cambiar la memoria, empecemos a observar a nuestro lenguaje y empecemos a practicar y cambiar la forma de ver las cosas, pero cambiando el lenguaje. Porque si yo pienso y digo, siempre me pasa lo mismo o siempre me va a pasar lo mismo, o este tipo siempre hace lo mismo. Fíjense qué diferencia, ¿no? De decir, por ejemplo, este tipo siempre hace lo mismo. Cambiamos el lenguaje y decimos, esta persona muchas veces hace lo mismo. Ya cambia la percepción de la palabra, del lenguaje y de los acontecimientos que van a ocurrir. Vamos con las siguientes preguntas. Alejandro Chávez, Rosemary y Sonia Robledo nos hacen preguntas sobre el mismo tema. Alejandro nos dice, hola, ¿cómo podemos dejar de repetir experiencias consideradas dolorosas en nuestras vidas si ya nos dimos cuenta de la repetición de esa experiencia? ¿Qué hacemos en ese momento? Rosemary también, he repetido la misma situación después de más de una década. ¿Cómo puedo desprogramarme? Y Sonia nos dice, porque a veces aunque hagas el perdón, la liberación de un dolor, miedo, herida, se vuelve a repetir en el tiempo. ¿Qué es lo que no funciona en esos casos? Bueno, precisamente que la toma de conciencia no es toma de conciencia, sino que es podríamos decir, es un proceso de integración intelectual. No hubo un verdadero proceso de integración a nivel de la conciencia. Decimos nosotros que tomar conciencia es tomar conciencia celular. Es decir, no solamente hacer la relación de los datos, de la información, que eso hace que aparezca la toma de conciencia, sino de que aparezca una emoción que puede ser involuntaria, espontánea, que no pide permiso, que aparece en el momento que esa persona se siente iluminada por la toma de conciencia. Porque en la mayoría de los casos, muchas veces, ciertas personas creen que han tomado conciencia, cuando en realidad lo que hubo es una integración intelectual. Ese proceso fue netamente intelectual. Entonces la persona se sorprende y dice, ¿y por qué si yo ya tomé conciencia o ya me di cuenta de ciertas cosas, por qué se vuelven a repetir? Porque ese darse cuenta no fue un darse cuenta consciente, fue un darse cuenta pero en términos intelectuales. Es decir, no hubo un factor sorpresa, algo que la persona vive biológicamente. Cuando viene una persona a la consulta y toma conciencia, se notan los signos biológicos de la toma de conciencia. La persona se sorprende. La persona no suele preguntar después de la toma de conciencia si va a volver a repetir esos acontecimientos. La persona cuando toma conciencia sobre un conflicto que le provoca una enfermedad o que le provoca un bloqueo o que provoca ciertos acontecimientos indeseables para su vida, la persona no suele preguntar después de una toma de conciencia, ¿qué debo trabajar ahora? Que ahora que me di cuenta y tomé conciencia, ¿qué trabajo me debo llevar a mi casa? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? La persona habitualmente no hace esa serie de preguntas, pero la persona que pregunta, ahora que tomé conciencia, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que trabajar? Es porque no tomó conciencia. Porque la toma de conciencia es celular y los signos biológicos se ven, se notan, son apreciables, se los puede observar, están ahí, latentes en el momento que ocurre la toma de conciencia, aparecen emociones que asaltan a la persona de una manera involuntaria, que significa que la emoción aparece y no pide permiso, así como tampoco pidió permiso el conflicto, tampoco pidió permiso el shock emocional que vivió esa persona, por lo cual codificó un lenguaje, la emoción, y por lo cual manifestó sus acontecimientos correspondientes a ese lenguaje de pensamiento. Entonces, claro, no hubo una toma de conciencia celular, simplemente fue una integración intelectual y es por eso que la persona, es por eso que se siguen repitiendo los acontecimientos, porque precisamente no hubo una toma de conciencia. La toma de conciencia es algo que va mucho más allá de nuestra razón, es algo que no se cuestiona, es algo que aparece y la persona dice, ya está, ya lo comprendí, ya, listo,
No hace falta ni siquiera un cuestionamiento de nada porque se siente en las células. Es como una persona siente en la consulta que ya está resuelto el conflicto, lo siente en el momento. O sea, la persona toma conciencia, dice, claro, sí, ahora lo puedo comprender. Claro, pero lo ve claramente, lo siente en sus células. Y al mismo tiempo siente en ese preciso instante que ya está solucionado el conflicto, por más que no haya estado solucionado el conflicto. O sea, ¿puede esa persona, después de esa consulta y de haber tomado conciencia, se pueden volver a repetir los acontecimientos? Sí, se pueden volver a repetir los acontecimientos. Pero esa persona, al haber tomado conciencia, no va a vivir intensamente esos acontecimientos como antes los vivía, porque algo cambió en esa persona, cambió el mundo de sus percepciones en relación con esos acontecimientos. Ahora, al acontecimiento que va a ocurrir probablemente, lo va a vivir de otra manera. Y en el momento que se presente ese acontecimiento como un sistema de verificación, en el momento que se vuelva a presentar esos acontecimientos, si la persona lo vive de otra manera, porque ya tiene una conciencia, va a observar de otra manera a esa cosa que le acontece. Y ya no lo va a vivir tan intensamente y hasta incluso lo va a mirar ya desde otro punto de vista. Y esa es la clave de todo. Las personas que vienen a la consulta, ¿qué le decimos? Usted viene a tomar conciencia y a ver la vida desde otro punto de vista. Usted se va a ir de esta consulta viendo todas aquellas cosas que le pasa desde otro punto de vista. No intelectual, sino que ese punto de vista y ese cambio de observación se va a dar porque va a haber una toma de conciencia celular, porque ha ingresado una información que es útil y que es nutritiva, y esa información es la información justa, necesaria y el dato preciso que estaba necesitando el cerebro, no otro, sino ese dato. Y es por eso que la persona no vuelve a preguntar qué hace después de la toma de conciencia. Simplemente es una toma de conciencia y el cambio va a suceder inexorablemente. Pues llegamos al final de esta charla. Muchas gracias, Daniel, por toda esta información. Ha sido compartida en países como Guatemala, Argentina, España, Dubái, Honduras, Chile, México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Uruguay, República Dominicana o Nicaragua. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra importante participación. Recordar que la conferencia queda colgada ahora en diferido y podéis volver a verla de nuevo en mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Daniel para que se despida de todos vosotros. Bueno, simplemente agradecer a todas las personas que estuvieron escuchando y viendo Mindalia en este momento. Estoy muy agradecido de compartir con ustedes toda esta información, estos conocimientos. Como siempre, estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. Saludo muy especial a todos los representantes de nuestro instituto, a nuestros alumnos y a todas aquellas personas que se han comunicado a través de la plataforma de Mindalia. Volveremos en cualquier momento con temas y con más conocimientos. Así que les mando un saludo, un beso muy grande para todos. Esperemos que nos volvamos a encontrar nuevamente y buena vida para todos. Pues, simplemente vamos a terminar y recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordad también que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de YouTube, es un pequeño gran gesto que nos ayuda muchísimo. Para finalizar, como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.